Abran sus Biblias, libro de Hebreos, capítulo 1. Voy a dar lectura a los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Hebreos. El epístola a los Hebreos, capítulo 1, los primeros 4 versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas,
estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A partir de hoy se inicia las predicaciones basándose, sustentándose en la epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos consta de 13 capítulos. El autor de la epístola es el Espíritu Santo. Indudablemente afirmamos que el autor de la epístola es el Espíritu Santo. El escritor de la epístola es hasta el momento desconocido. No quiere decir que haya indicios de otros posibles escritores. Clemente de Roma indicaba que solamente Dios sabía quién había escrito la epístola a los hebreos. Esto en el año 95 después de Cristo. Clemente de Alejandría indica que escribió esta carta el apóstol Pablo en hebreo y que Lucas tradujo la carta en griego. Este argumento no convence para nada. Pablo no necesitaba un traductor en griego. Pablo manejaba perfectamente bien el griego. Hablaba en griego, escribía en griego, predicaba en griego. También esta carta, la carta a los hebreos, es una carta que tiene un lenguaje de la Septuaginta. Hay que recordar que la Septuaginta está escrita por 70, aproximadamente 70, de la cuestión. Es una carta en la cual notamos que fue escrita por una persona que posiblemente médico, Lucas, pero la zona que hay un ejemplo médico. También es posible que Lucas haya escrito, por razón, aquí hay un prólogo muy parecido con el libro de Hechos, con el libro del Evangelio de Lucas. Además, en esta carta se habla de Timoteo y la relación que tiene Timoteo. Algunos comentaristas, como el mismo maestro, creen que haya sido escrito por Lucas. Es una carta, como ya dijimos, de 13 capítulos. Es una carta en la cual relaciona de manera íntima el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es una carta que trae pasajes del Antiguo Testamento en abundancia. Salmos, Levítico. Es una carta que tiene como propósito establecer el ministerio, la obra de nuestro Señor Jesucristo, y este ministerio y esta obra
de nuestro Señor Jesucristo como la revelación de Dios Padre aplicada al creyente. Es una carta con una cantidad impresionante de teología, de doctrinas interrelacionadas, de tal manera que es una riqueza en el sentido de que las enseñanzas presentadas de manera pedagógica se interrelacionan, se interpenetran. Por lo tanto, es una carta donde podemos hablar de teología sistemática. Hay una gran cantidad de teología, una gran cantidad de doctrinas interrelacionadas. Y algo muy importante, nos conduce esta teología sistemática hacia la gran verdad que es el Evangelio. Es una carta la cual tiene como propósito que el creyente, apelando a su entendimiento, apelando a las doctrinas, lleve a cabo en su vida espiritual el reconocimiento mismo que impacta, el reconocimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, del amor de nuestro Señor Jesucristo, como la revelación máxima de Dios para la vida práctica del creyente. Pero fíjense lo que estoy diciendo. Una vida práctica del creyente en el sentido de un conocimiento de las doctrinas mismas que se interrelacionan, que se interpenetran, que se apoyan, teología sistemática para la vida del creyente. Por eso la importancia de que una vida práctica está sustentada, alimentada por este concepto de teología sistemática como una verdad absoluta y total, una vez que tenemos un sustento de esta teología sistemática. La vida práctica del creyente, de manera consciente, se da en razón, sí a la obra del Espíritu Santo, pero con el conocimiento de la palabra de Dios nos dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas. Estamos hablando aquí de la revelación de Dios, su revelación especial. Una revelación presentada en el Antiguo Testamento y una revelación como un proceso presentada en el Nuevo Testamento. Ya de entrada estamos viendo esta relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y cuando decimos que Dios habla, esto es muy relevante, esto es muy importante, porque lo que habla Dios son grandes verdades. Y podemos afirmar que estas grandes verdades están plasmadas en la palabra de Dios. Y como Dios se conoce exhaustivamente, profundamente, lo que Dios habla, lo habla con sabiduría, lo habla con un conocimiento. Ahora, solamente encontramos la verdad, las grandes verdades en la palabra de Dios. No hay otro lugar donde no encontremos las grandes verdades de la palabra de Dios, que solamente en la Biblia. Y una teología bíblica y cristiana surge precisamente nada más de la palabra de Dios. No hay teologías, hay teologías que son incorrectas, porque no están sustentadas, no están alimentadas por la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios habla, es muy importante que el creyente considere hablar de Dios. Y nos habla la pura verdad.
también podemos decir que la revelación especial de nuestro Dios es una revelación progresiva. Es una revelación que va avanzando. La encontramos en el Antiguo Testamento, hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado tremendo. La revelación especial de Dios inicia con un proceso misma que culmina con la revelación de nuestro Señor Jesús. Se comete el terrible error de contextualizar equivocada o de apoyar de manera equivocada que el día de hoy Dios sigue hablando en estos postreros días en razón a acontecimientos o fenómenos que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y se argumenta, es que en estos postreros días se está revelando el Señor fuera de la Biblia, recalco, fuera de la Biblia, con acontecimientos y fenómenos fuera de la Biblia. Y es que el Señor me ha hablado en razón a un acontecimiento mismo, no está registrado en la palabra de Dios. Acontecimiento del siglo XXI es que el Señor está. Recuerden que Dios no aprueba el añadir a la palabra de Dios. Y muchas veces, sin darnos cuenta, añadimos a la palabra de Dios. Así también como Dios no aprueba que demos a la palabra de Dios. Pero también se comete el siguiente error. No, las revelaciones del Antiguo Testamento han pasado de moda. Las revelaciones del Antiguo Testamento ya no son válidas. Imagínense descontar la revelación del Antiguo Testamento, no entenderíamos ni un ápice de la divinidad, la segunda persona de nuestro Señor Jesucristo, entre otras cosas. El cumplimiento de las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es muy importante que establezcamos, y es que en ocasiones hay hermanos que indican que están teniendo su relación con una revelación de Dios, con un acontecimiento fuera de la Biblia. En muchas ocasiones se hace porque no hay este conocimiento. Entonces, también nos habla estos dos versículos de esta revelación de Dios, a quien constituyó heredero de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el heredero de todo. Cuando me refiero de todo lo creado, de todo el universo. Y por derecho propio es el poseedor de todo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Y por qué? Asimismo, su nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, creador del mundo. Hace poco, en el centro espacial Kennedy, hay un presentaron un documental. Y en este documental, lo que estaban presentando era el universo. Estas imágenes genuinas, reales, no por computadora,
habían sido captadas y han sido captadas por un telescopio. Un telescopio que tiene la capacidad de captar imágenes del universo de miles de millones de distancia que corresponde a la velocidad de la luz. Es decir, miles de millones que tienen que ver con la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es más o menos 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, lo que está viendo es el número, no la totalidad del número. La distancia que el telescopio está captando es de miles de millones de años luz. Decía, estamos el poder de la manifestación. Gracias. Es el creador. No solamente hizo el Hijo del Verbo junto con el Padre, en el versículo 3 dice: y quien sustenta nuestro Señor todas las cosas con la palabra de su sostiene en la infinidad todo lo creado. Y lo ha creado hermoso. Es más que un artista. El artista necesita de materia prima. Dios no necesita de materia prima, no necesita de materia prima. Alguien dice: la materia prima es el elemento, es algo. No, la materia prima es nada, nada. Si Dios hubiera creado algo de materia prima preexistente, no sería Dios. Dios creó todo sin materia prima. Creó de la nada, cuando la nada es nada. Porque hay algunos filósofos que dicen: es que la nada es algo. No, la nada es nada. Pero Dios está hermoso, la realidad participante en la creación. Pero no solamente está creando, sino que está sustentando y sustentará. Y la sustenta de manera hermosa. Hay algunas gentes que hablan del caos. Yo escuchaba ahí en esta presentación que el caos no necesariamente es caos, sino que el caos contribuye al orden de todo este universo ordenado. Nada es un universo ordenado, porque tenemos un Dios súper ordenado, infinitamente ordenado, completamente ordenado, y está sustentando. Y si Dios dejara sustentar el mínimo tiempo posible, se colapsaría. Aquí vemos la providencia de Dios sustentando. Uno de los aspectos de la providencia de Dios tiene que ver con el sustento de su creación. Somos parte de la creación. Nos sustenta en varios aspectos. Aquí estamos con estos cuatro versículos. Un Dios creador, un Dios providente, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios inmutable, un Dios poderoso, todo poder.
Pero, ¿y esto de qué nos sirve? De vivir en esperanza. Imagínense este Dios tan poderoso, que cuando una creación, y ha marcado como bien, heredero de todo, porque así mismo es un universo, el cual nuestro Señor Jesucristo, la revelación del Padre, la segunda persona de la Trinidad, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de Dios. ¿Qué figura? Aquí entendemos por qué el Espíritu Santo es el actor del libro de Ley. Las palabras se alargan del Espíritu. Piensen en lo que dice. El resplandor de su gloria, la imagen misma de Dios. Aquí estamos hablando de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Su naturaleza divina está plasmada. Algunos indicaron que el apóstol Pablo fue el autor de esta epístola, en razón a que en Colosenses 1:15 se habla de alguna manera de esta misma sustancia. Ahora ya casi. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo plasmada en la palabra de Dios. Cuando estamos hablando del resplandor de su gloria, aquí tenemos que entender así como los rayos de luz y la luz son de la misma naturaleza. Es decir, los rayos de luz están formados por la luz. Y la luz está integrada en razón a los rayos de luz. Los rayos de luz tienen como naturaleza la luz. Y el conjunto de rayos son indisolubles. Es la misma sustancia. Así el Padre con nuestro Señor Jesús. Y también nos dice, imagen misma de su sustancia, la sustancia del Padre. Aquí imagen se debe traducir y se traduce como sello o la marca del tipo de la letra que se utiliza en la imprenta, de tal manera que la marca es perfecta, es idéntica al tipo, de tal forma que nuestro Señor Jesucristo es idéntico con el Padre, así se debe traducir. Imagen en razón a la letra perfecta originada por el tipo de la imprenta. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjense, no dice poder de su palabra, sino palabra de su poder. Es una gran verdad, el poder de su palabra. Pero ¿qué entendemos por palabra de su poder? La palabra es tan poderosa que sustenta todas las cosas. Y aquí palabra nos estamos refiriendo al concepto, a la esencia propia del Hijo en cuanto a su poder. Efectuando la purificación, ya estamos hablando de un hecho, ya estamos hablando de un evento, porque nos dice, fíjense, efectuando, no efectuará, sino ya se llevó a cabo la purificación de quién, de nuestros pecados.
por medio de sí mismo. Eso está muy interesante. Aquí vemos también la sabiduría, pero sobre todo Dios mismo, la persona de Señor Jesucristo, la naturaleza divina, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es muy importante, porque miren, no solamente hay que entender que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre en razón a varias cosas. Una de las cosas es la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo en las alturas, en los cielos. ¿Qué significa la presencia de nuestro Señor Jesucristo en los cielos? Que el Padre aprobó completamente el ministerio, la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Además de que enviará un consolador y se envía el consolador. Además de que es nuestro mediador. Hay un solo mediador. Hay un solo Dios. Y un solo mediador. Jesucristo hombre. Y este solo mediador entre Dios y el hombre. No hay otro mediador. Un solo mediador. Así lo establece la palabra de Dios. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo se encuentra a la diestra de Dios Padre, nos habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en los cielos, misma que determina la aprobación del plan de salvación del Padre. Y también nos habla de que en esa posición, estando a la diestra de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, vendrá el Espíritu Santo. Y es nuestro mediador. Y como mediador ha preparado un lugar para nosotros. Pero además, el que esté a la diestra tiene un significado muy importante, el que esté a la diestra. Es el ejecutor del poder de la soberanía de Dios Padre. Es el ejecutor de este poder. En la gran comisión, nuestro Señor Jesucristo dice: toda potestad me es dada. El hecho de que esté a la derecha es el ejecutor. Pero también el hecho de que esté a la derecha nos habla de la providencia, nos habla de que esta providencia tiene dirección, razón al plan de Dios Padre. También es importante en razón a que es el punto de partida de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó un más excelente nombre que debemos de contextualizar el comentario de los ángeles en razón a que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Los ángeles son mensajeros. La función de mensaje en este contexto es importantísima. De ahí la importancia de los ángeles. Hay que recordar las noticias, los mensajes de estos ángeles en sucesos importantísimos, trascendentales, de profundidad. A María, a José, a huir a Egipto, a los mismos apóstoles. Por lo tanto, es muy importante esta función de los ángeles. Porque alguien diría, es una obviedad superior a los ángeles. Claro, Cristo es superior a los ángeles, o sea, lo superior a la humanidad, creo.
a los ángeles, pero también hay que verlo en función a el papel que jugaban los ángeles de importancia, porque fueron mensajeros, tuvieron esa función para poder dar mensajes de primera mano. Cuando heredó más excelente nombre. Esto implica para nuestra vida, cuando hablamos del nombre de decimos Señor. Muchas veces decimos Señor sin tener en cuenta el peso que significa decir Señor, obediencia absoluta, fidelidad absoluta. ¿Qué tan obediente eres para el Señor? ¿Qué tan fiel eres para el Señor? Te amo. ¿Qué tanto te amo? Sabemos que si hay el Espíritu Santo nos ayuda para darle la luz de la nuestra vida espiritual. Como ven, hermanos, en estos 4 meses hay muchísimo por el tiempo, por los perdidos. El pastor nos dice, perdón, la lección nos dice que era necesaria estos 4 meses. De las aguas para llevar a cabo estos 4 versículos darían una teología sistemática como un corto volumen de algunos de la manera en el inicio de la epístola a los hebreos. Tenemos que obedecer vamos a orar. Gloria y Padre bendito, damos gracias por tu revelación, porque nos has hablado a través de tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa. No solamente nos permite tener conocimiento de ella, no solamente nos permite profundizar en ella, entenderla, interpretarla de manera correcta, en la medida en que la interpretamos correctamente, la conocemos, en esa medida necesariamente nos lleva a aplicarla en nuestra vida. No permite que este proceso de estabilidad gracias, Señor, por nuestro Hijo, nuestro Señor. Gracias por la preeminencia de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo nuestro Salvador. Oramos. Gracias de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, sea con nosotros todos, desde hoy y para siempre.